¿Qué tal? Mi nombre es Daniel Antonio Ríos Gutiérrez. Soy alumno de la maestría en Administración y Políticas Públicas con enfoque en Gestión Política de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. En esta presentación se tratará de ilustrar la importancia de la ciencia de la administración pública, partiendo de la premisa de que, siendo la administración pública parte fundamental y determinante para el desarrollo social y comunitario, esta a su vez forma parte de la vida de la política. Y es entonces que la política se tecnifica con aquella, es decir, con la administración pública. Esto para medir y cuantificar resultados tanto de las instituciones públicas como de las personas que forman parte de las mismas, para finalmente, a partir de estas mediciones, se puedan implementar cambios que mejoren las gestiones públicas, las hagan más eficaces, más eficientes, de calidad y con el menor uso de recursos posibles. Esta proposición parte de la estructura y división tripartita del Estado, ya que la administración pública recae en una de ellas para colmar necesidades primigenias sociales. Esto es así, puesto que lo que se da en sede legislativa, de donde emanan los ordenamientos que dan armonía a un Estado jurídico de derecho, la instancia ejecutiva es la que se encarga de garantizar su cumplimiento. Y hay que apuntar un elemento intrínseco en cuanto al poder ejecutivo, es el hecho de que éste se legitima a través de una participación ciudadana, es decir, a través del voto popular, y con ello se debe entonces que al ejercicio de las funciones públicas, de la administración pública, se debe a la participación social. Por lo cual, estas funciones, estas facultades administrativas que tiene el Poder Ejecutivo, se están a un constante escrutinio, a una constante crítica social y de la comunidad, quien a su vez finalmente va a evaluar cuál es el rol y cuál es la calidad de las funciones de la administración pública. Es por ello que es importante reflexionar sobre este tema para encontrar dimensiones que alcancen a la administración pública actual y visualizar elementos concretos que den claridad a la mejora continua de la nueva gestión política y la nueva gestión pública. Lo sustentamos, en este sentido, un poco las políticas públicas tienen un sustento, un enfoque teórico en gran medida estudios regionales o estudios nacionales como el Latinobarómetro 2018 o la Encuesta Nacional sobre la Cultura Política de Prácticas Ciudadanas, así como algunos textos de democracia donde recogemos algunos datos y podemos tener un referente inicial para esto como la cultura de la legalidad o, en el caso de México, la cultura de la ilegalidad. Así lo señala el autor Pedro Salazar Ugarte en su texto Democracia y Cultura de la Legalidad, donde plantea algunas inferencias como México no es un país de leyes, México no es un Estado de Derecho, los mexicanos no cumplen la ley, los mexicanos son corruptos por naturaleza y los mexicanos no son iguales ante la ley. Esto no se tratará de responder, sin embargo, se trae a colación, puesto que estas cuestiones han sido en gran medida el referente de la desagregación fáctica del poder ejecutivo, esto es, históricamente sabemos que algunas instituciones han salido de la esfera del poder ejecutivo y ahora los podemos encontrar o conocer como los, los organismos constitucionales autónomos. Y con esto observamos que las políticas públicas tienen sustento, entre otros muchos, en dos vertientes al menos. Esto en cuanto a sus referentes históricos y de la calidad de las instituciones y las políticas públicas en aquellos momentos. Y también sobre la calidad de la ciudadanía. Esto en cuanto a su vinculación, su relación y la interacción que tienen, así como la percepción que ellos tienen, que la sociedad tiene en cuanto a su sistema sociopolítico. El primero de ellos, en los antecedentes históricos, como se ha advertido, deviene de la mejora constante de las instituciones y podemos encontrar un parámetro regional en Iberoamérica y Latinoamérica, por eso hacer referencia de los estudios de la región también. Encontramos instituciones similares y modelos de gobernanza con un sistema jurídico constitucional en donde en gran medida se ha procurado garantizar la pluralidad efectiva y el combate a las malas prácticas
de la función pública o la corrupción, que han sido detonantes de otras políticas públicas o instituciones que han robustecido nuestro sistema gubernativo. Por dar un ejemplo de ello, tenemos ahora el reciente Sistema Nacional Anticorrupción, que obedece a una exigencia particular de la sociedad mexicana. El segundo aspecto referente específico de del presente contenido lo encontramos lo que viene a permear ahora en las nuevas gestiones públicas, el aspecto que sin duda tiene, o al menos tiende genuinamente a mejorar los servicios públicos, su administración y ejecución, se habla de la calidad de la ciudadanía. Esto en gran medida y cómo ésta se percibe la administración pública. Tomando como base lo que se manifestaba y mencionábamos en cuanto a los estudios serios de cómo la ciudadanía percibe a los gobiernos, la población latinoamericana y mexicana en términos generales perciben a la democracia o consideran a la democracia como la forma ideal para autogobernarse. Esto tiene un índice elevado. Sin embargo, al menos en el caso de México, como lo muestra la tabla, según la encuesta nacional de cultura política, la ciudadanía considera a la política muy complicada en un 48.7%. En contraste con ello, refiere que las problemáticas sociales tienen que ser resueltas con o sin ayuda del gobierno. Esto es, la percepción es el 50.75% considera que deben ser resueltas por el gobierno contra un 34.26% que considera que no, en donde encontramos una variable de un 16.46% entre estos dos aspectos de la población que difiere en todo caso de que la solución de las problemáticas puedan ser resueltas o tengan que ser resueltas propiamente por el gobierno. En cuanto a la región latinoamericana, trayendo a colación el planteamiento citado por el autor de los mexicanos no son iguales ante la ley, el informe Latinobarómetro de 2018, en la pregunta ¿para quién se gobierna? Como se observa en la gráfica, el 88% en México percibe que se gobierna para unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio. En consecuencia con ello, solo el 9% de los mexicanos percibe que se gobierna para bien de todo el pueblo. Sin duda, hay muchos otros referentes que nos da el Latinobarómetro y los estudios nacionales, como podrían ser la percepción de los niveles de escolaridad, los índices o los grados de marginación, los índices de delincuencia, el crecimiento, desarrollo económico, entre otros, que también nos dan la pauta en gran medida para ver el desarrollo o las vías de estos tienen los países de la región. A nivel nacional encontramos indicadores en el programa sectorial de gobernación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2013, donde a lo que concierne al objetivo de este tema, en términos generales se encuentra un gran déficit en la adecuada atención de los conflictos sociales, aparejado igualmente con los índices delictivos, los índices de marginación, de la calidad de la administración de justicia, la percepción de corrupción en todos los ámbitos de gobierno, entre muchos otros, que son detonantes para repensar y adecuar las políticas públicas acordes a las necesidades del país, que este documento en cita en buena medida establece los ejes, las estrategias y las líneas de acción para implementar estas políticas públicas. Como crítica y reflexión podemos se puede decir que sin duda se ha avanzado en la administración pública en los nuevos mecanismos y modelos de en las gestiones públicas. Ya no se observa en gran medida una discrecionalidad de los agentes o de la administración pública y sus funciones. También las cuestiones de la administración pública han dado un gran desarrollo de la actividad burocrática en el ámbito público, transparentando así sus actividades y limitando los agentes de la administración pública a un actuar conforme a la legalidad, teniendo una amplia cultura jurídica y siendo a su vez sensibles con las
exigencias y problemáticas sociales. Sin embargo, podemos encontrar todavía una realidad en contraposición, puesto que los desafíos de las nuevas administraciones públicas están inmersos a cambios vertiginosos que no implican un cambio en la política, sino en la forma de ejecutarlas y así satisfacer las necesidades y atender las necesidades públicas. Mientras que algunos sectores de la población pueden resultar suficientes o satisfechos con los servicios de la administración pública, para muchos otros podría resultar todavía inalcanzables o engorrosos o fastidiosos. Y también a esta postura podemos añadir el creciente desarrollo tecnológico que supera realidades de los sectores poblacionales en el país. Esto es, la migración a los sistemas digitales en ocasiones ha dificultado para cierta parte de la ciudadanía los accesos a los servicios de la administración pública. Como consideraciones finales y teniendo en cuenta esto de, la, de lo que se proponía con el esquema de la visualización que tiene la perspectiva ciudadana, podemos encontrar que ahora la nueva gestión pública, la nueva gobernanza, se va se va a permear en un factor muy importante y determinante, lo que es el servicio público o las funciones públicas, entendiendo como al personal de carrera o administradores que tienen un enlace directo entre las instituciones y la ciudadanía. Sin duda resulta en la perspectiva de la nueva gestión pública en que estas instituciones como entes permanentes o transitorios que precisamente se crean para atender necesidades de primera básicas de la sociedad, pues resulta primordial que para su buen desempeño y desarrollo se tecnifique y se sensibilice y se profesionalice a las personas que forman parte y que prestan sus servicios a la administración pública. Esto, como lo establece un poco el autor Luis Aguilar en su texto La democracia, la importancia, perdón, del establecimiento del servicio público en México, en este texto nos dice que al menos para reconstruir la naturaleza pública del gobierno y la administración pública significa asegurar al menos 6 aspectos fundamentales, como son los que apuntamos aquí: la legalidad, la racionalidad, la búsqueda del beneficio, la participación, la rendición de cuentas. Y para reconstruir la capacidad administrativa del gobierno y su administración pública, significa tener finanzas públicas sanas, la eficiencia, la competencia y, muy importante, la profesionalización del servicio público. Encontramos textos internacionales como la Carta Iberoamericana de la Función Pública de 2003, donde nos establece las directrices, entre otras, y nos dan claridad para el aprovechamiento y mayor desempeño de los servidores estatales, como la definición que nos da, donde establece que la función pública se constituye con un conjunto de arreglos institucionales mediante los cuales se articulan y gestionan el empleo público y las personas que integran en una realidad determinada, que estas se integran por normas escritas o informales, estructuras, pautas culturales, políticas explícitas o implícitas, procesos, prácticas y actividades diversas cuya finalidad es garantizar el manejo adecuado de los recursos humanos en el marco de la administración pública del personal pública profesional y eficaz al servicio del interés general. Con esto se ha observado finalmente que el apoderamiento de la ciudadanía en los espacios públicos, siendo estas las instituciones y las políticas, incrementa su exigencia y su demanda y demandan mejores y mayores resultados. Con esto se muestra y queda de aprendizaje que la amplitud de las políticas públicas, sus detonantes o los que lo originan, resulta cada día más complejo y competitivo en la medida de que la población demanda mayores y mejores servicios, que sin duda la constante aplicación de los métodos científicos para poder resolver y solventar desde la esfera pública
Estas problemáticas se seguirá dando con el estudio. Muchas gracias. Dejo algunos referentes para